Bienvenidos a la videoconferencia del estudio COVID Model, este estudio matemático que ha sido desarrollado por la plataforma internacional No More Pandemics, a iniciativa del Partido Político Español por un Mundo Más Justo, que en colaboración con la Escuela de Formación Online Structuralia, que son líderes en formación para ingenieros en España y Latinoamérica, han desarrollado este modelo matemático. Es un modelo matemático que analiza todas las cifras disponibles, tanto de fuentes, todas de fuentes oficiales, aunque han sido muy cuestionadas algunas de ellas, de eso hablaremos más adelante, que hablan de número de muertes, número de infectados, de personas hospitalizadas, de personas que ocuparon una UCI en el hospital a lo largo de todas las comunidades autónomas desde el inicio de la crisis y para todos los rangos de edad. El hecho de analizar toda esta información segmentada por comunidades autónomas, por rangos de edad y pues en esta serie de variables como son las muertes, infectados, las UCIs, pues nos ha permitido, gracias a este modelo, extraer importantes conclusiones que, como os voy a exponer y os voy a compartir pantalla, en las últimas 3 semanas nos han puesto en los medios de comunicación, en los titulares de los medios más importantes. Voy a compartir pantalla y en solo un minuto os voy a tratar de explicar hasta qué punto pues, hemos tenido esa capacidad de difusión. Salimos en Antena 3 precisamente hablando de esos incrementos, de esas tasas de mortalidad en el momento más crítico de esa saturación hospitalaria. Voy a ver si consigo pasar la pantalla un segundito. Ahí estamos. En Telecinco también aparecimos hablando de ese incremento de mortalidad, en la televisión de Baleares, en la agencia EFE y Europa Press, en COPE, en La Razón, en ABC, en La Vanguardia, el diario.es, bueno, y una serie de diversos diarios ya de carácter digital y autonómico, regional, pero que nos han puesto durante 3 semanas, día tras día, exponiendo estas cifras que han sorprendido a toda la población española y que nos han puesto en alerta, porque, como veremos más adelante, cuando por fin ahora voy a dar paso a uno de los codirectores de este estudio matemático, pues nos van a explicar cómo efectivamente poner en relación toda esta serie de variables nos permite analizar con más exactitud lo ocurrido y también, que yo creo que es uno de los puntos clave de esta videoconferencia, explicar que de cara al futuro podemos ofrecer luz gracias a este modelo matemático. Así que Jorge Serrano, uno de los directores de este estudio matemático, por favor, sin más dilación, te damos la palabra. Voy a dejar de compartir pantallas, disculpadme. A ver. A ver, sí, un segundito. Ahí está, ahí está. Vale, pues adelante, Jorge, por favor. Pues perfecto. ¿Me escucháis bien? ¿Se me oye? Perfectamente, sí. Fenomenal. Bueno, pues voy a compartir pantalla yo también y vamos a presentar en qué consiste el COVID Model y cuáles son las principales conclusiones que derivamos de él. ¿Por qué empezamos? Yo creo que es la motivación fundamental. La tenéis ahí en la pantalla. Nosotros estamos convencidos de que el análisis riguroso de los datos es clave para acertar en la toma de decisiones, comenzar lo antes posible la nueva normalidad y, importantísimo, evitar la posibilidad de otro colapso sanitario. Y subrayamos ahí muy bien lo de análisis riguroso. La verdad es que nuestra sensación era muy frustrante
al principio cuando analizábamos las cifras, porque veíamos que lo que estaba ocurriendo en los medios de comunicación no era análisis, ni siquiera era debate, era mera confrontación. Una confrontación donde parece que los datos no se utilizan para el análisis, no se utiliza para intentar sacar la mejor de las decisiones posibles, sino que se escoge el dato para tirárselo al que supuestamente es tu contrario. Esto realmente nos ha dejado, a mí personalmente me ha dejado muy frustrado, porque es algo que no solo he visto en los medios de comunicación, no solo lo he visto en los partidos políticos y en los líderes políticos. Lo he visto en mis chats familiares, lo he visto en chats de amigos y he visto como gente muy formada, donde se supone que, bueno, que se les ha dado una carrera, que se les ha dado un máster, que tienen la capacidad de analizar. Bueno, pues perdemos con mucha facilidad esa capacidad de analizar y utilizamos los datos para tirárnoslos a la cabeza, ¿no? Con muy poco rigor. Y quisiera hacer un último análisis, porque para mí esto es lo más importante de todo, y luego, aunque todo lo demás también es importante. Cuando digo análisis riguroso, no estamos pensando solo en cabeza, no estamos solo pensando en algo racional, no estamos pensando en disponer de las capacidades, de las herramientas, etc. Estamos pensando también en algo que es del corazón. Porque si el corazón no está sano, entonces cualquier análisis que hagamos lo vamos a estar buscando el dato para arrojarlo al contrario. Tenemos que liberarnos de eso y una vez liberados de eso, es decir, vamos a intentar de verdad conocer qué es lo que ha pasado. Cuando hemos hecho el estudio, después de 2 meses estudiando y estudiando, a veces lo hemos pasado mal, finalmente hemos llegado a lo que humildemente ese es el resultado de nuestras conclusiones. Y cuando lo hemos presentado en los medios de comunicación, hemos vuelto a ver cómo los medios de comunicación decían, esto es interesantísimo, y cogían una parte del estudio para tirárselo al contrario, ¿no? Bueno, es lo que hay. Nosotros vamos a seguir de verdad obsesionados por intentar conocer qué es lo que ha pasado. Simplemente eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, análisis riguroso no es solo cabeza, no es solo herramientas, no es solo mucho trabajo, es fundamentalmente corazón. Empezamos con una mirada panorámica primero de lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que ha ocurrido en España? Si miramos el MOMO, que son las estadísticas que ofrece el Sistema de Control de Monitorización de la Mortalidad, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo que vemos son gráficas de este estilo. Nos estamos fijando, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Es una pena que el MOMO no saca las fechas ahí en el gráfico visibles, sino que tienes que ir pinchando con el cursor. Pero os podéis imaginar que en donde está el pico es el 1 de abril. Entre el 28 de marzo y 1 de abril, ese fin de semana, fue el más grave en la Comunidad de Madrid. Fijaros que la línea azul oscura lo que indica es... Voy a utilizar el puntero para explicaroslo bien. Esta línea azul oscura que veis indica cuáles son las muertes esperadas cada día. Y se entiende que son las muertes esperadas después de un cálculo estadístico que hace el Instituto Carlos III, diciendo si se han muerto en este día tantas personas durante los últimos años, se espera que mueran aproximadamente estas personas. 113 personas. Era el equivalente de lo que se esperaba que se murieran a finales de marzo, etc. Bueno, con el tsunami que supone el COVID, llegamos a del orden de 700 personas muriéndose diariamente en la Comunidad de Madrid. Es verdad que el MOMO, este sistema, no establece la causa de la muerte, pero es necesario. Viendo esto, ¿es realmente necesario que el MOMO establezca la causa de la muerte? Es evidente que la diferencia entre la línea negra y la línea azul son muertes provocadas por el COVID. Y alguien dirá, bueno, pero puede ser que como consecuencia de la saturación hospitalaria, algunas personas quisieran ir al hospital, no tuvieran acceso, no les pudieran operar y pudieran haber fallecido. Perfecto. Esas son causa indirecta del COVID. Luego podemos decir, sin miedo a engañarnos, que la diferencia entre el negro y el azul oscuro son los fallecimientos provocados directamente, la inmensa mayor parte, o indirectamente por el COVID. Bien, esto es lo que nos ofrece el MOMO, pero durante toda la crisis, sobre todo durante las primeras semanas de la crisis, lo que veíamos era... antes de eso, quisiera aprovechar para explicar aquí 2 conceptos que vamos a necesitar.
Primero, obviamente que las muertes por COVID, tanto directas como indirectas, es la diferencia entre esas muertes observadas, que es la curva que sube para arriba, y la curva azul oscura, ¿vale? Y la saturación del sistema, es decir, nosotros tenemos que imaginarnos a la Comunidad de Madrid completamente saturada en el fin de semana que va entre el 28 de marzo y el 1 de abril. ¿Y cómo lo medimos? Pues pensemos, si durante un día normal mueren 113 personas, 116 personas en el mes de marzo, y aquí están falleciendo del orden de 700 personas diarias, claro, eso no son solo personas que fallecen, eso es, multiplícalo por 10 mínimo, y es el volumen diario de personas que te están llegando al hospital, porque son personas que fallecen de una enfermedad muy complicada, que después de 3 semanas acaban falleciendo, teniendo todos los síntomas y complicándose con dificultades respiratorias, etc. Es decir, hospitales completamente colapsados. ¿Cuánto se ha colapsado el sistema? Bien, pues la misma proporción entre muertes observadas y las muertes esperadas es la proporción en la que el sistema se ha colapsado. Esa proporción que vemos en las muertes esperamos que se produciría exactamente igual en el número de personas enfermas. 10 veces más, por ejemplo, sería respecto de las 10 veces más de esperadas. Bien, por lo tanto, podemos definir la saturación del sistema como muertes observadas entre muertes esperadas. Bien, pero como decía, durante la crisis lo que veíamos eran dos datos diferentes en cuanto al número de muertes por COVID. Y hemos tenido esa polémica desde el principio. Teníamos al Ministerio de Sanidad, que es la curva de abajo, la curva verde oscura, que indicaba día a día el número de fallecimientos que se producían, en este caso en la Comunidad de Madrid. Vamos a ver ejemplos de Comunidad de Madrid y luego aterrizaremos para todas las comunidades autónomas. Sin embargo, el sistema MOMO ofrecía más del doble, en la mayor parte de los días, más del doble en cuanto al número de muertes. Y siempre se decía, bueno, el Ministerio de Sanidad está ocultando muertes, el gobierno está ocultando muertes. Bueno, lo del gobierno está ocultando muertes es raro, porque las dos fuentes proceden del gobierno, pero sí se podría decir, oye, el Ministerio de Sanidad está ocultando muertes. Bien, nosotros pensamos que aquí no está ocultando nadie muertes, sino que el Ministerio de Sanidad, el criterio que utiliza es, nosotros solo podemos identificar las muertes de aquellas personas en las que han manifestado síntomas claros o hemos tenido la oportunidad de hacerles el test antes o justo después de morir. Haciéndoles el test hemos verificado que es el COVID y la anotamos. De hecho, podemos decir que los del Ministerio de Sanidad, todos ellos tienen nombre y apellidos, mientras que los del MOMO no tienen nombre y apellidos, es simplemente un análisis estadístico comparando el número de muertes observadas totales menos el número de muertes que se esperaban en base a las muertes que se produjeron en años anteriores. Por lo tanto, a mi juicio, y en el juicio del equipo que hemos estado trabajando, aquí cada ministerio está haciendo su trabajo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología está haciendo un análisis estadístico, el Ministerio de Sanidad está diciendo, estas son las personas que nosotros hemos detectado. Bien, estas son las diferencias, pero ya esta diferencia nos está diciendo algo. Nos está diciendo, entonces, ¿cómo es posible que, por ejemplo, el 28 de marzo 300 personas fallecieran sin que el Ministerio de Sanidad se diera cuenta que esas personas están falleciendo por el COVID? Evidentemente, esto tiene que ver con la saturación sanitaria. Son personas que no han tenido la oportunidad ni siquiera de que se les detecte el COVID. Han desarrollado todos sus síntomas hasta fallecer y nadie nunca les hizo un test diciendo tienes el COVID. Bien, pues estas son las muertes entre el MOMO y el Ministerio de Sanidad, pero luego, más adelante, ya hace 15 días, llega el Instituto Nacional de Estadística y zanja la discusión definitivamente, dice, las muertes que se han producido durante todos estos meses han sido, y marca la línea violeta, la que veis ahí. La línea violeta la marca por semanas, el Instituto Nacional de Estadística no saca datos diarios, sino que saca semana a semana, y por tanto comparamos semana a semana con el MOMO, que sería la línea azul, y con el Ministerio de Sanidad, que sería la línea que veis más abajo. Nosotros en el model, en el COVID model, lo que utilizamos es la línea del Instituto Nacional de Estadística, porque el Instituto Nacional de Estadística dice, entre el MOMO y el Ministerio de Sanidad, el MOMO tenía razón, esas son las muertes que se han producido por el COVID, pero hay que añadir un 7% que el MOMO no estaba contabilizando porque algunos municipios de España no tenían el sistema computerizado y no estaban pudiendo transmitir a tiempo al sistema MOMO la información de los decesos. El INE ya los incorpora a todos y intenta zanjar la cuestión con un informe que saca hace aproximadamente 15 días. Por lo tanto, esas son las muertes que nosotros vamos a considerar. Pero en nuestro análisis nosotros decimos, bien, ya tenemos muertes fiables, pero nos gustaría conocer qué ha pasado con la tasa de mortalidad, qué ha pasado con el peligro de estar contagiado. ¿Ha sido el peligro siempre constante?
¿Ha sido el peligro de estar contagiado el mismo en la Comunidad de Madrid o en otras comunidades autónomas? Para eso necesitamos calcular la tasa de mortalidad, que no es otra cosa que de un grupo que ha sido contagiado, ¿cuánta gente se ha muerto? La gente que se ha muerto respecto de todo el total que se ha contagiado es la probabilidad de fallecer, la tasa de mortalidad. Bien, el problema es que nos faltaban los contagiados y obviamente los contagiados que estaba dando el Ministerio de Sanidad no eran fiables porque básicamente dependía del número de test que tenían. Cuando tenían muchos test, el número de contagiados subía. Cuando tenían pocos test al principio, el número de contagiados era bajo. No eran datos fiables. Pero afortunadamente llega el Instituto Carlos III y a finales del 13 de mayo saca su primer estudio estadístico a 60.000 personas en toda España con un análisis estadístico y dice: estas son las poblaciones contagiadas en cada una de las comunidades autónomas. Y saca también la información por cada uno de los rangos de edad. Bien, pues gracias Instituto Carlos III, porque ahora ya tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos las muertes como dato fiable del Instituto Nacional de Estadística y tenemos el número de personas contagiadas en cada comunidad autónoma y para cada uno de los rangos de edad. Ya solo queda dividir. Dividamos las muertes del Instituto Nacional de Estadística entre el número de personas contagiadas y veamos qué ha pasado en cada comunidad autónoma. Y de eso sacamos la tasa de mortalidad, muertes entre número de infectados. Y lo que observamos cuando analizamos, nos vamos a fijar en la tasa de mortalidad para personas mayores de 74 años, y con esto lo que hacemos es evitar la diferencia que se produce en unas comunidades autónomas respecto de otras, porque una comunidad autónoma tiene una población mayor de 74 años, con una proporción mayor, es decir, que está más envejecida, como puede ser Castilla y León o Asturias, mientras que otras comunidades autónomas, como puede ser la Comunidad de Madrid, son mucho más jóvenes. Entonces, para evitar que eso nos esté afectando, nos fijamos solo en el rango de mayores de 75. Y lo que ponemos en el eje de ordenadas, que es este de acá, el eje Y, si os acordáis, ahí vamos a poner el riesgo de morir de una persona contagiada, la tasa de mortalidad observada para las personas mayores de 74 años. Es decir, cuanto más arriba, más peligroso es el COVID. Cada uno de esos puntos es una comunidad autónoma. Tener el COVID, estar infectado del COVID en Cataluña era muchísimo más peligroso que estar infectado del COVID en Andalucía o en Canarias. Más del doble de peligroso. El mismo bicho, que es el COVID, mucho más peligroso en Cataluña que en Andalucía y en Canarias. ¿Por qué? Evidentemente es por la saturación, pero no nos anticipemos. De momento simplemente analicemos los datos. Simplemente dividamos número de muertes entre número de infectados. Y lo que obtenemos son esos puntos, que nosotros coloreamos de manera diferente porque ya estamos viendo, para nosotros es obvio, que ahí hay tres curvas, se están produciendo tres curvas. Para que veáis las tres curvas dibujadas, las ponemos ahí. Estamos viendo una curva verde, más abajo, una curva azul intermedia y una curva roja que va por encima. Lo primero que observamos es que, evidentemente, si ponemos en el eje de abscisas, que es el de abajo, el X, este que señalo acá, si ponemos el nivel de saturación, definido como lo habíamos definido al principio, que es cuánto de colapsado está el sistema, cuánto de colapsado está la comunidad autónoma. Lo que detectamos es que cuanto más colapsada está la comunidad autónoma, mayor es el riesgo de estar contagiado por el COVID. Bueno, esto es evidente, como explicábamos en la televisión el otro día. Cuando veíamos a nuestra hija saltar entre los sofás, decíamos, y estábamos todos confinados, decíamos, quieta, a ver si te vas a hacer un esguince y a ver quién te atiende con todos los hospitales colapsados. Pues esto mismo, imaginaros si ocurría con eso, imaginaros estar contagiado del COVID y tener los hospitales totalmente colapsados. Por lo tanto, cuanto más nos vamos hacia la derecha, más colapsado está el sistema y más aumenta la tasa de mortalidad, no solo para las personas mayores de 74, para todas las personas. Lo que pasa es que para las personas mayores de 74 es muchísimo más visible, ¿vale? Y vemos tres curvas, ¿por qué? Bueno, porque lo que detectamos, lo que vemos después de hacer los análisis, es que no todas las comunidades autónomas reaccionan igual ante la misma saturación. Para el mismo nivel de saturación, por ejemplo, comparemos Castilla y León y Cataluña, Castilla y León ha reaccionado mejor, su sistema hospitalario en general parece más eficiente que el de Cataluña. Y aquí nos estamos refiriendo a un montón de factores. Tiene que ver con la dotación de UCIs, tiene que ver con la dotación de camas, tiene que ver con el sistema de ambulancias, tiene que ver con decisiones políticas en cuanto al triaje de personas, etc. El caso es que los números dicen que en Castilla y León, como suma agregada de todos esos factores, el sistema hospitalario ha reaccionado mejor y ha conseguido disminuir la tasa de mortalidad
para el mismo nivel de saturación. De hecho, Castilla y León tuvo un nivel de saturación un poquito mayor que el de Cataluña. Y vemos cómo los de la línea azul, ¿vale?, que serían Euskadi, Navarra, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares, Canarias, Andalucía, han transitado por una curva media. Es decir, sería un nivel de efectividad del sistema hospitalario medio. Los de la línea verde, que ya habíamos dicho Castilla y León, pero también Madrid, a la derecha del todo, con el máximo colapso posible, pero con un nivel de mortalidad menor del que le hubiera correspondido para ese nivel de saturación. Ahí estamos, Cantabria, Aragón, Castilla y León y Madrid. Y los que han tenido una reacción menos eficiente serían Murcia, Extremadura y Cataluña. ¿Vale? Bien, pues estos son los datos que obtenemos simplemente de una mera división. Pero nosotros dijimos, ¿podemos hacer este cálculo para todos los rangos de edad y día a día para ver cómo ha evolucionado? Es decir, lo que esperamos ver, si los datos lo confirman, es que Castilla-La Mancha empezó aquí, donde empezaron Canarias, Galicia, Baleares, Andalucía, que sometidas a muy poca saturación se estuvieron acá. Es decir, Canarias hizo así y luego cayó, y su nivel medio se ha quedado ahí. Hizo así y cayó. Baleares hizo así y luego cuando se desaturó está acá. Y ahora todas las comunidades autónomas están donde yo estoy poniendo el punto. Ahora, hoy, contagiarse del COVID es exactamente igual de peligroso en todas las comunidades autónomas. Pero es que Castilla-La Mancha hizo así y luego cayó a lo largo del mes de abril y mes de mayo y ahora está ahí en el mes de junio. Bien, pues nosotros podemos ver eso, podemos medirlo día a día. Para eso tenemos que hacer un análisis más exhaustivo y necesitamos establecer una serie de parámetros que nos van a ayudar. Pero de momento ya tenemos esta primera conclusión, que no necesitamos demasiado análisis, simplemente dividimos unos datos que nos ha dado el gobierno entre otros datos que también nos ha dado el gobierno y obviamente hemos elegido aquellos que considerábamos más fiables. Bien, pues para continuar, para hacer un análisis más en profundidad, voy a dar paso a el que resulta ser mi hermano gemelo, que es Andrés Serrano Paradinas, que es el director general de la empresa Structuralia, y que él comenzó todo el estudio como él os va a contar, ¿no? Nosotros lo continuamos y hemos trabajado un equipo en el que quisiera también resaltar a Javier Rodríguez, que sé que nos está siguiendo, y que nos ha hecho un análisis muy profundo contrastando cada una de las hipótesis que nosotros íbamos haciendo y cada una de las conclusiones, y realmente tener a alguien así es vital para asegurar que vamos por un tránsito riguroso. Pues doy la palabra a Andrés, que nos va a contar cómo empezamos, qué parámetros utilizamos, qué inicio de cálculos realizamos para poder llegar a lo que luego yo os voy a volver a presentar. Dejo de compartir y le paso la palabra. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Buenos días en Latinoamérica. Bueno, yo voy a hacer una breve presentación porque bueno, yo creo que al final es Jorge quien tiene que explicar todo el detalle de lo que vamos a contar. Básicamente contaros un poco cómo nació todo. Al final todos estábamos muy preocupados al 10 de marzo, 11 de marzo, 12 de marzo, 13 de marzo, no sabíamos lo que nos venía, no sabíamos dónde estábamos y no sabíamos qué estaba pasando, ¿no? También veíamos que como los números que se publicaban permanentemente en Italia, en China, en España, en Alemania, en Francia, estábamos todo el rato pendientes de qué es lo que estaba pasando con el número de contagiados, el número de muertes, etcétera, y veíamos que aquello se multiplicaba por 1,3, por 1,35 cada día. Y bueno, nosotros al final, cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos, cada una de las empresas, cada uno de las personas, teníamos que hacernos una composición del lugar, decir, oye, ¿hacia dónde va todo esto? Y bueno, también en Structuralia hicimos ese esfuerzo de un poco poner sobre Excel los números que estaban pasando e intentar ser lo más objetivo posible para analizar matemáticamente qué estaba ocurriendo. Dimos con un informe, que era un informe que la verdad que nos ayudó mucho, porque era un informe estadístico de lo que había ocurrido en Asia, y que era un informe, bueno, pues que juntaba 3 estudios estadísticos y médicos sobre lo que estaba ocurriendo. Y bueno, es básicamente el informe que estoy poniendo en pantalla, que lo interesante de este informe es que se mojaba mucho, intentaba concretar mucho, ¿no? Y eso para los que trabajamos con las matemáticas nos ayudó un montón. Y luego vimos que al poner este informe en los datos reales, la cosa cuadraba como si fuera, como nosotros nos imaginábamos casi siendo Kepler, ¿no? Cuando de repente propone las órbitas elípticas al movimiento de los planetas y cuadra todo. Pues esto nos ayudó un montón, ¿no? De alguna manera vimos que efectivamente los
los contagiados, de alguna manera, el grupo de contagiados se podía dividir en 4 grupos, el 30% de ellos eran no sintomáticos todo el rato, pero contagiaban durante 14 días, y eso le hace muy poderoso al virus, porque es contagioso 14 días, pero no es sintomático. Luego había un 55% de gente que ya tenía ciertos síntomas, con lo cual, bueno, pues es más interesante, o sea, es mejor para todos, porque de alguna manera él se puede reconocer como sintomático, se puede reconocer como contagiado, pero esa persona, de todas maneras, será contagiosa durante 21 días, ¿no? Y luego hay un 10% que ya ese tiene que pasar por el hospital y va a estar mal, y va a ser contagioso durante 25 días, y luego están los críticos que pueden llegar a morir y que también serán contagiosos durante todo el proceso. Pero lo interesante de todo es todos estos, que el 100% son contagiosos y no sintomáticos durante los primeros 5 días. Es decir, centrándonos en los contagiosos y no sintomáticos, que luego Jorge va a detallar, daros cuenta que todo este grupo, contagiosos y no sintomáticos, durante 5 días el 100% de las personas son contagiosos y no lo saben, no saben ni que están contagiadas ni que están contagiando. Y luego está este otro grupo, el 30% de los contagiados, que son contagiosos durante 14 días y que tampoco lo saben, ¿vale? Entonces, bueno, con estos números nosotros al final nos permitió, voy a ver si consigo pasar de página. No sé por qué no me pasa página. Un segundito. Voy a volver a compartir. Ahora, bueno, nosotros vimos un poco los parámetros que a partir de esos estudios teníamos que tener en cuenta en el modelo. Teníamos un tiempo medio como asintomático para todos los casos de 5 días, es decir, esas personas eran asintomáticas y contagiosas durante 5 días. Luego el tiempo de contagioso, asintomáticos, ese 30% de personas que eran asintomáticas iban a ser contagiosos durante 14 días. El tiempo medio de hospitalización era de 13 días, el tiempo medio que iban a estar en la UCI iban a ser 19 días. Estos números eran fundamentales para luego poder analizar si los recursos iban a estar disponibles o iban a estar saturados, porque nosotros también tratábamos de hacer un análisis a futuro. Al final, centrándonos un poco en los números en concreto Alemania, porque estuvimos viendo muchos países distintos para ver cómo se comportaba el modelo y para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Bueno, pues nos dábamos cuenta, estos son los números que cada uno de los que estamos ahora mismo, los 170 personas que estamos viendo esto, nos hacíamos estos números. Decíamos, a ver, en Alemania, ¿qué está pasando? En España, ¿qué está pasando? ¿Cuántos contagiados oficiales había? Y cada día íbamos mirando y efectivamente, bueno, pues iban pasando y se iban multiplicando el número de contagiados y también iban empezando a aparecer los muertos. Pero había que darse cuenta del decalaje en el tiempo de lo que estaba ocurriendo. Es decir, los fallecidos fallecían ese día, pero se habían contagiado 21 días antes. Y los contagiados oficiales se contabilizaban ese día, pero en realidad se habían contagiado 10 días antes. Entonces, haciendo ese análisis, empezamos a tener en cuenta ese decalaje y decíamos, pues mira, vamos a ver. Por ejemplo, si estos contagios oficiales, que son 48 el día 27 de febrero, 10 días antes fue en realidad cuando se contagiaron, el 17 de febrero. Luego estuvieron asintomáticos, luego ya empezaron a ir al hospital, le hicieron la prueba, tardaron un tiempo en darle la prueba, luego ya se publicó, 10 días después se publicó, ¿vale? Y exactamente lo mismo, estos 74, 79, los vamos a ir echando para atrás 10 días. Y en cuanto a los fallecidos, vamos a tener en cuenta que estos fallecidos, 21 días antes se contagiaron. Pero claro, ¿cuántos se contagiaron? Si fallecen 2, según los números que estábamos estudiando en el análisis estadístico, el 4% más o menos de los que se detectan morían. Morían 21 días antes, con lo cual nos íbamos 21 días antes, lo dividíamos entre 0,04 y ahí tenemos el 50 del 17 de febrero. Es decir, el 17 de febrero se habían contagiado 50, murieron 2. El 18 de febrero, el 19 de febrero 75, ya murieron 3. Y así fuimos componiendo estas dos primeras columnas. Es decir, calculábamos los contagiados reales a partir de los contagiados oficiales que nos estaba dando Alemania, pero también calculábamos los contagiados reales a partir de los fallecidos reales que estaban ocurriendo 21 días después. Con eso nos permitía hacer dos gráficas. Una, la que nos salía a partir de los contagiados reales oficiales, y otra a partir de los fallecidos, que son dos fuentes totalmente distintas.
Y nos dimos cuenta que la curva era impresionante cómo encajaba. Era casi precisión matemática alemana, pero en realidad lo que era es precisión matemática del COVID-19. Cuando tú pones un reto sobre una población lo suficientemente numerosa, al final se comporta de una manera totalmente matemática. Eso nos puso sobre la pista de empezar a analizar de manera totalmente matemática todo lo que estaba ocurriendo y ya no solo contagiados, muertes, UCIs, hospitalizados, etc. Y ese es el modelo que luego hemos desarrollado en colaboración con No More Pandemics y dejo a Jorge que continúe con el modelo. Muchas gracias. Alex tiene que dar ahora el audio a Jorge, que va a continuar con el modelo. Entiendo que a mí sí que se me oye. Y Jorge, perfecto, ahora... pues muchas gracias Alejandro y Andrés. Comparto entonces de nuevo pantalla. Y entonces, ahora que Andrés nos ha mostrado este análisis preliminar, vamos a ver otros cálculos que han sido necesarios para poder desarrollar este COVID Model, que podéis ver siempre en covidmodel.es. Yo voy a, de momento, centrarme en Comunidad de Madrid, ¿vale? Porque es mucho más visual, porque es obviamente la que mayor saturación ha tenido, pero todos los gráficos que yo voy a mostrar los tenéis idénticos para todas las comunidades autónomas. Y luego, al final, me centraré en todas las comunidades autónomas por igual. ¿Qué otros cálculos fueron necesarios? Pues vamos a verlos. Lo primero que detectábamos era, veamos, como habíamos mostrado antes, todas las datos de muertes por todas las fuentes. Estábamos viendo el COVID, el sistema MOMO, que es el azul, y tenemos el Instituto Nacional de Estadística, que es el rosa. Aquí ya falta el Ministerio de Sanidad, porque el Ministerio de Sanidad no nos dio datos, nunca ha dado datos por comunidades autónomas desglosado por edad. Solo lo ha dado MOMO y Instituto Nacional de Estadística. Así que si queríamos hacer el análisis desglosado por rangos de edad y día a día, ya no podíamos contar con el Ministerio de Sanidad. Pero como en cualquier caso lo habíamos descartado porque habíamos optado por el Instituto Nacional de Estadística, por algunos problemas. Ahí entonces tenemos Instituto Nacional de Estadística comparado con el MOMO, que es la línea azul. Pero ¿cómo podemos irnos hacia atrás para conocer, como había hecho Andrés, el número de contagiados que se produjeron veintitantos días hacia atrás? ¿Cómo lo calculamos? No necesitamos para ello la tasa de mortalidad. Andrés supuso un 4% respecto de los que se habían identificado, pero si lo queremos hacer más exacto, tenemos esa incógnita, ¿verdad? Bien, pues vamos a ver más datos para ver cómo podemos obtener esa incógnita que nos falta para venirnos hacia atrás y calcular el número de contagiados que se han ido produciendo día a día a lo largo del periodo en cada una de las comunidades autónomas. Uno de los datos que nos faltan es la pirámide poblacional. Es importantísima la pirámide poblacional de cada comunidad autónoma porque el número de muertes que se observa en cada comunidad depende de cómo es su pirámide poblacional. Como habíamos dicho al principio, comunidades autónomas como Madrid, que son más jóvenes, van a tener una menor proporción de muertes en las mismas condiciones que una comunidad autónoma como Asturias o Castilla y León, que están mucho más envejecidas. Y por tanto, este dato hay que tenerlo en cuenta. Pero luego nosotros nos preguntamos y decimos, espera, porque es cierto que hay que tener en cuenta cuánta gente hay mayores de 75, cuánta gente hay entre 65 y 75 y cuántas menores de 75. Pero ¿todas las personas tienen la misma probabilidad de ser contagiadas? Y nos dimos cuenta de que no. Nos dimos cuenta que las personas más activas tienen una probabilidad mayor de ser contagiadas que las personas que son menos activas. Bueno, ¿y eso cómo lo vais a calcular? Bien, pues del estudio de personas contagiadas que saca el Instituto Carlos III, lo que detectamos es, oye, qué curioso, ¿por qué el número de personas contagiadas de cada uno de los rangos de edad no coincide en la misma proporción con el número de personas que hay en esa misma comunidad autónoma de acuerdo con la pirámide poblacional? Y efectivamente, ¿a qué se debe? A que hay unos rangos de edad más activos que otros y, por tanto, es evidente que, sobre todo durante el mes de marzo, cuando ya empezábamos a recibir noticias y llamábamos a nuestra madre o a vuestra abuela, si sois más jóvenes, y decíais,
quédate en casa y no salgas, mucho antes de que se produjera el confinamiento. Bueno, pues ya las personas mayores de 75 estaban quedando en casa, estaban siendo muchísimo más precavidas, etc. Mientras que los demás, que todavía no habíamos iniciado el confinamiento, estábamos trabajando, nos estábamos exponiendo y en función de nuestro nivel de prudencia seguíamos jugando al fútbol y seguíamos en las terrazas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el nivel de exposición evidentemente es distinto y era mucho más probable que yo me contagiara que se contagiara mi madre. Por lo tanto, ese dato nos lo está dando precisamente ese estudio del Instituto Carlos III de cuánta gente se ha ido contagiando por cada uno de los rangos de edad. Comparándolo con cómo era la pirámide poblacional, podemos detectar que efectivamente hubo unos rangos de edad más expuestos que otros. Pero es que ese nivel de exposición cambió a lo largo del tiempo. Nosotros, analizando simplemente los porcentajes de muertes que se iban produciendo de acuerdo con el sistema MOMO en función de los rangos de edad, veíamos cómo con claridad al principio los que se escondieron fueron los mayores de 74 para luego más tarde esconderse los menores de 74. ¿Vale? Estos datos los podéis ver en el Excel más explicados, es un poquito más complejo, no lo voy a contar, pero nosotros esperábamos esta línea verde en los porcentajes de muertes y veis como la línea naranja de lo que son las porcentajes de muertes mayores de 74 años seguía la línea verde, pero llega un momento que se interrumpe porque aquí se esconden los mayores de 75. Y obviamente, como son complementarios, cuando bajan los mayores de 75, suben en proporción, porque estamos hablando de porcentajes, pues obviamente tienen que subir los otros, porque los dos suman 100, el 100%, ¿de acuerdo? Y cuando se esconden los que son menores de 74, que se esconden mucho más tarde como consecuencia de la decisión política del confinamiento, pues obviamente la otra proporción, que es la complementaria, sube. ¿De acuerdo? Bien, esto lo observamos y estos datos que sacamos del análisis de MOMO nos ayudan a identificar cuándo se produce el escondite o la protección por parte de cada uno de los rangos de edad. Lo incorporamos también eso en el modelo. Y ahora, cuando ya hemos incorporado todos esos datos y tenemos un nivel de muertes, y siempre obligando a que el número total de contagiados para la Comunidad de Madrid a lo largo de todo el periodo coincida con el dato que nos ha dado el Instituto Carlos III, ya podíamos sacar qué fórmula, es decir, cómo ha cambiado la tasa de mortalidad en la Comunidad de Madrid a lo largo del tiempo, conforme a la saturación. Y lo que obtenemos es una fórmula totalmente experimental, es que la tasa de mortalidad en la Comunidad de Madrid que se observa matemáticamente es el 8,2% cuando no hay saturación, más un multiplicador, 0,094, multiplicado por la saturación, medida como lo habíamos dicho antes, elevada a 0,9. Y os llamará la atención porque la línea verde es el resultado de aplicar esa fórmula. No tiene nada que ver con la línea rosa. Lo que hemos hecho es ver qué fórmula daba el resultado más idéntico a la línea rosa. Y esta es la línea que nos da. Por lo tanto, parece que es así como se ha comportado la Comunidad de Madrid, con esa fórmula de la tasa de mortalidad. Bien, ahora ya estamos preparados para calcular cómo ha ido la ola de contagiados, yéndonos hacia atrás a partir de las muertes. Nuestro dato de partida siempre son las muertes, que son la ola azul. Y vemos aquí cómo esas tres olas que explicaba Andrés se ven con claridad. Tenéis que daros cuenta que esta primera ola, que os señalo en verde, que son la ola de personas que están siendo contagiadas, la tenéis que multiplicar por 10, porque obviamente es mucho más grande y aquí lo estamos expresando en decenas de contagiados para que las olas se observen mejor y que la escala no se nos estropee. ¿De acuerdo? Así que primero comienza todo lo que es las personas contagiándose, ¿vale? Aumentando el número de contagiados. Estos son números de contagiados diarios, ¿de acuerdo? Es decir, que a lo largo en la Comunidad de Madrid se estaban contagiando en orden de 2.000 y pico personas, 2.200 personas diarias a partir del 28 de marzo, ¿vale? 2.000 y pico personas diarias. Bien, como consecuencia de eso, ya llegan a los hospitales más tarde, que sería la segunda ola que veis ahí. Personas con necesidad de hospitalización. Y algunas de ellas, lamentablemente, fallecen, que sería la línea azul. Bien, pues este gráfico hemos sido capaces de hacerlo para cada una de las 17 comunidades autónomas y a nivel nacional. Y hemos detectado cómo la tasa de mortalidad efectivamente evoluciona con el nivel de saturación y vemos que esa tasa de mortalidad no cambia igual para los distintos rangos de edad. Para el rango de edad más mayor,
que son las personas mayores de 74 años, la tasa de mortalidad, que empezaba siendo en torno al 8%, sube drásticamente conforme aumenta el colapso del sistema hasta llegar a niveles cercanos al 38%, ¿de acuerdo? Es decir, estamos diciendo que de cada 10 personas que se contagiaban a finales de marzo, mayores de 75 años, estaban falleciendo casi 4. Es decir, un auténtico drama, ¿vale? Esto no era igual para las personas que estaban entre 65 y 74, donde la probabilidad al inicio era del orden del 2% y como mucho sube al 4%, ¿de acuerdo? Y las personas menores de 65, que es el grueso de la población española, la población de la Comunidad de Madrid en este caso, se mantuvo en el 0,1%, es decir, una de cada 1.000 personas que se contagiaban, una de cada 1.000 personas contagiadas finalmente falleció, ¿vale? Estos son los números que han salido de dividir muertes entre número de contagios. Por lo tanto, vemos que de entrada, ya cuando el sistema no está colapsado, se observa cómo las personas entre 65 y 74 tienen 10 veces más probabilidad de fallecer que las menores de 65, como las personas mayores de 74 tienen 10 veces más probabilidad de fallecer que las que están entre 65 y 74, pero es que esa última probabilidad se multiplica de nuevo por 3 cuando el sistema se colapsa. Mientras que para los menores de 65 parece que el sistema se centra en ellos y por tanto, y en ellas, y por tanto no aumenta la tasa de mortalidad. No aumenta tanto el riesgo de una persona menor de 65 cuando el sistema hospitalario se colapsa. Bien, y esto, siendo un poquito ya más atrevidos, decimos, bueno, pues ahora tenemos 3 datos, ¿vale? Tenemos el dato de menores de 65, tenemos el dato entre 65 y 74 y tenemos el dato de mayores de 75. Bien, pero esas son medias. ¿Podemos decir más o menos cómo sería la curva para todas las edades? Y lo que nos sale es algo parecido a lo que veis. Cuando está sin colapsar, en la Comunidad de Madrid, veis la línea negra. Es decir, aquí abajo tenemos la edad para todas las personas menores de 60 años. Prácticamente la probabilidad de fallecer es que no es apreciable, no la vemos en el dibujo. A partir de que se cumplen los 60 años ya empieza a ser apreciable, empieza a llegar al 1%, etc. Y a partir de los 75, como decíamos, se dispara, llegando a por encima del 20 cuando ya se superan los 90 años. ¿De acuerdo? Eso sí, el sistema sin colapsarse. Cuando se colapsa, en el peor de los momentos, ¿vale? Ya totalmente colapsado, estamos hablando del fin de semana del 28 de marzo, la probabilidad de fallecer aumenta sensiblemente de nuevo a partir de los 60 y se dispara claramente a partir de los 75 años, llegando a, cuando estamos en niveles de 90 y tantos años, a ser prácticamente de la mitad. De hecho, salían en las noticias personas de más de 100 años habían sobrevivido al COVID, porque eso ya es una noticia. Estamos hablando de una persona de mucha edad que ha conseguido sobrevivir a una enfermedad muy, muy, muy grave. Bien, pues eso lo tenéis también para cada una de las comunidades autónomas en covidmodel.es. Y ahora analizamos cómo han evolucionado las hospitalizaciones. Y lo que nosotros detectamos, en base a esos parámetros que explicaba Andrés al principio, es que las necesidades de hospitalización tendrían que haber seguido la línea verde clarita en la Comunidad de Madrid. Y sin embargo, la información que nos llega diaria del número de personas que fueron hospitalizadas y que nos informa el Ministerio de Sanidad es la curva que veis abajo, la verde más oscura. Evidentemente, la diferencia fueron personas que necesitaron el sistema hospitalario, que necesitaron ser hospitalizadas y que no fueron hospitalizadas. Al principio es curioso ver cómo cuadra prácticamente idéntico, aunque algunas diferencias se notan por acá, entre las necesidades hospitalarias y las hospitalizaciones, y luego cómo al final, cuando ya la crisis parece que se disipa, vuelven de nuevo a coincidir, ¿vale? Estas son las personas que ingresaban cada día en el hospital, es decir, tenemos que estar hablando de nuevas entradas al hospital cada día, personas que entran cada día al hospital. Estas serían el número de personas que hay acumulada en el hospital en un día concreto, ¿de acuerdo? Que sigue pues una curva similar, pero ya no con tantos picos, porque estamos hablando que esto es el número de personas que hay en el hospital, no los que han entrado cada día, ¿de acuerdo? Bien, y lo mismo pasaba con las UCIs. Es exactamente el mismo gráfico. El modelo está diciendo tenía que haber seguido subiendo. Nos podemos imaginar cómo cuando llega a un determinado nivel se alcanza el volumen máximo de UCIs y se colapsa, se satura. Como cuando un vaso de agua lo llenas y el agua empieza a saturarse, ¿no? Y a desbordarse.
Pues esto es exactamente lo que pasó también en la Comunidad de Madrid con las UCIs. Tenía que haber llegado, tenía que haber seguido, pero ya no llega más, ya no se puede más, no puede acceder más gente y hay gente que se queda fuera. Lo podéis ver aquí, este es el límite máximo al que llegamos aquí después de haber incrementado sustancialmente el número de UCIs con todos los esfuerzos que se hicieron en la Comunidad de Madrid. Aún así, desbordó por completo el sistema. Las necesidades de UCI eran mucho mayores. Bien, y ahora vamos a terminar con algunas conclusiones, nos quedan 15 minutos de conferencia, algunas conclusiones que sacamos del modelo. Todas estas curvas han servido para explicar el modelo, pero ahora vamos a sacar algunas conclusiones importantes, que son las que han ido apareciendo en todos los medios de comunicación que Alejandro decía al principio. La primera conclusión, en España han fallecido del orden de 50.000 personas en total a lo largo de todo el periodo como consecuencia del COVID. Estos son los datos que se obtienen del Instituto Nacional de Estadística y de todo el análisis que hemos hecho. ¿De acuerdo? De ahí detectamos que más de la mitad han fallecido como consecuencia del colapso. Fueron enfermas del COVID, la inmensa mayor parte de ellas, pero han fallecido por el colapso sanitario. ¿Cómo lo hemos calculado? Es fácil, porque como tenemos cuál era la tasa de mortalidad base que se producía cuando no había colapso, si hubiéramos tenido esa tasa de mortalidad de manera constante, se hubiera producido un número de muertos X, pero como la tasa de mortalidad, el riesgo subió mucho más, esa diferencia ha provocado un exceso de muertes como consecuencia del colapso. Esa diferencia es la que hemos calculado como muertes provocadas por el colapso sanitario. Y evidentemente ese número de muertes, tanto en términos absolutos como en relativos respecto a las muertes totales, va a ser mayor en las comunidades autónomas más altas. Este es el dato para España, ¿vale? Como veis, para los mayores de 74 años, que son la inmensa mayor parte de los fallecimientos por COVID, la proporción de cuántos de ellos se han fallecido como consecuencia del colapso es mucho mayor que en otros rangos. En los menores de 65, que en total han fallecido 3.000, los que fallecieron como consecuencia del colapso fueron solo 850. No llega ni a la tercera parte, a lo mejor la cuarta parte aproximadamente. Mientras que en los mayores de 75 son más de la mitad. ¿De acuerdo? Bien, esto era España, esto sería la Comunidad de Madrid, para que veáis otro ejemplo de las 16.000 personas aproximadas que fallecieron, del orden de 8.800 fallecieron por el colapso, la inmensa mayor parte en las personas mayores de 75. Y ahora ponemos un ejemplo de una comunidad autónoma donde la saturación ha sido muchísimo menor, que son las Islas Canarias. En las Canarias, lo que observamos es que de las 300 personas que fallecieron en total, y con el dato que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, en total han fallecido 300 personas en las Canarias, de esas solo calculamos en torno a 20, y aquí ya somos muchísimo más prudentes, porque cuanto menor es el impacto, el análisis en términos estadísticos es más débil, ¿de acuerdo? Pero podemos decir que no han sido más de 20 las que han fallecido como consecuencia del colapso. ¿Por qué? Porque no se puede hablar de colapso sanitario en Canarias. Si acaso, como un incremento sensible de la saturación, pero nunca de colapso. Bien, y si ahora comparamos todas las tasas de mortalidad que se han producido para los mayores de 74 años en todas las comunidades autónomas, ¿qué observamos? Observamos que las comunidades autónomas más, donde la tasa de mortalidad ha sido más alta, han sido Cataluña, ¿vale? Que habíamos visto al principio cómo, a pesar de no tener la mayor saturación, había reaccionado de una manera menos eficiente que lo que había reaccionado, por ejemplo, Castilla, León y Madrid. A continuación, Castilla-La Mancha, que estaba en esa curva azul, pero con un nivel de saturación enorme. Luego la Comunidad de Madrid, que tenía la saturación más alta, pero como había reaccionado de manera bastante eficaz, su nivel de mortalidad no había llegado a los niveles de Cataluña. Extremadura, que estaba en la línea azul, pero que tiene que reaccionó de una manera peor que lo que reaccionó, por ejemplo, Madrid o Castilla-La Mancha. Y luego Asturias, País Vasco, Navarra, etc. ¿Cuáles son las que menos tasa de mortalidad han tenido? Las que menos riesgo de fallecer, donde el COVID ha sido menos peligroso porque el sistema no se saturó. Canarias, Galicia, Baleares, Andalucía y Cantabria. Esas son las 5 comunidades autónomas donde se observa, simplemente dividiendo el número de muertes entre contagiados, que la tasa de mortalidad ha sido más baja. Bien, pero recordemos de nuevo la curva. Las tasas de mortalidad hayan sido más bajas, como veis, estas 5, que son las que hemos detectado, porque la saturación ha sido mucho menor que la que se ha producido, por ejemplo, en Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Cataluña.
Bien, ¿y cuál es la situación actual? ¿Tenemos que estar preocupados? Todo eso es algo que pasó, pero ¿qué pasa ahora? Habíamos dicho, y vuelvo para atrás, que hoy todas las comunidades autónomas están aquí, y no os miento, todas las comunidades autónomas están ahí. Están hoy en día una persona, mi madre, si se contagiara, tiene una probabilidad de fallecer del 8%, porque va a tener a todo el sistema sanitario volcado. Y es un sistema sanitario de los mejores, de los mejores del mundo, número 4, según 3 estudios que se habían realizado en 2017, 2018 y 2019. ¿Vale? Es decir, mi madre es una afortunada. Si se infecta del COVID, hoy tiene un 8% de fallecer, no un 30% como se ha llegado a tener cuando el sistema sanitario estaba colapsado. Pero entonces, hoy todas las comunidades autónomas están bien, tenemos que preocuparnos, vamos a ir poco a poco. Primero, donde nos tenemos que fijar, como decía Andrés, es cuánta gente hay contagiada y no lo sabe, porque son los más peligrosos. Imaginaos que yo estoy contagiado, ya se lo he pasado a toda mi familia y lo mismo visito a mis vecinos y no tengo el cuidado que tendría si sé que estoy contagiado. ¿De acuerdo? Con lo cual, la probabilidad de que yo contagie es infinitamente mayor. Nosotros hemos detectado una constancia matemática prácticamente perfecta de cómo efectivamente los principales responsables del contagio eran en todo momento los contagiosos asintomáticos. Porque en cuanto ya la persona sabía que lo tenía, o intuía que lo tenía, o pensaba con la posibilidad de que podía tenerlo, o sospechaba, ya decía, voy a tener cuidado, voy a tener muchísimo cuidado para no contagiar a nadie. ¿Vale? Bien, pues la evolución del número de personas contagiosas, que obviamente la persona está contagiosa un tiempo, 5 días en la mayor parte de los casos, o 14 días, cuando están entre ese 30% que nunca desarrolla síntomas, pues llega un momento que deja de ser contagiosa. Por lo tanto, la curva tiene que caer en algún momento, porque todas las personas que se contagiaron acaban dejando de ser contagiosas. Bien, pues al principio subió y llegamos a tener un contingente en toda España del orden de 600.000 personas contagiadas asintomáticas. Imaginaros 600.000 personas paseándose por España que tenían el COVID y no sabían que lo tenían. Fijaros el riesgo que eso suponía para la salud pública. Bien, conforme se toman las decisiones de confinamiento, etcétera, y la historia la conocemos, empieza a bajar esa cifra de una manera muy significativa y hoy estamos a este nivel. No se ve cuántas personas están. En este gráfico no lo apreciamos. ¿Por qué? Porque son infinitamente más pequeñas el contingente de contagiosos asintomáticos de lo que había antes. ¿Vale? Y esto es el riesgo. Aquí está todo el riesgo en las personas contagiosas asintomáticas. Bien, pero entonces nosotros decimos, bueno, ¿y cuál es la probabilidad de que estas personas contagien a otros? ¿Se puede medir cómo evoluciona esa probabilidad? ¿Con qué facilidad estas personas contagiaban a otras? Obviamente depende del hábito. Al principio, en febrero, donde teníamos el hábito normal, ¿vale? La normalidad de antes, no la normalidad que llega ahora, la normalidad de antes, la probabilidad de contagio era gigantesca. Una persona contagiada asintomática tenía una probabilidad de contagiar a otros del 30% diaria. Es decir, que si no he contagiado a alguien hoy o mañana, le contagio seguro pasado mañana. En 3 días he contagiado a alguien seguro. ¿Vale? Eso era lo que estaba ocurriendo. Bueno, vemos que eso cambia, que conforme se van cambiando los hábitos, conforme el conocimiento de la población va aumentando y conforme se van tomando decisiones políticas, la probabilidad de que una persona contagiosa asintomática contagie a otros cambia, ¿vale? Porque incluso aunque yo no sepa que esté contagiado, tomo unas precauciones, tomo una distancia, no puedo salir de casa, etc. Y lo que observamos al dividir el número de contagiados diarios, cuánta gente se ha contagiado hoy en relación al contingente de contagiosos asintomáticos que teníamos ayer, vemos cuánta gente ha contagiado esa gente hoy. Es decir, ¿qué proporción sale? Antes salía, hemos dicho, el 30%. Fijaros que al principio salía el 30% de proporción de contagio. Y conforme avanzó el mes de marzo, conforme empezaban a llegar noticias, primero de China, luego de Italia, y luego cada vez más de España y de la Comunidad de Madrid, espontáneamente la población empezó a tomar precauciones, mucho antes de que llegaran las decisiones políticas, y eso hizo que la probabilidad de contagio fuera reduciéndose. Esto es consecuencia exclusiva del hábito. A partir del 15 de marzo, como consecuencia de las decisiones de confinamiento, baja definitivamente al 10%. Es decir, de ese 30% que hablábamos de que una persona tenía el 30% de probabilidad de contagiar a otra, bajó al 10%. Y durante el confinamiento nos quedamos en el 10%. Todavía ha bajado más, las cifras han llegado a bajar a unas proporciones menores. Aquí ya tenemos que ser mucho más prudentes a partir de mayo,
puesto que las cifras ya son tan pequeñas que es muy difícil de medir esta proporción, pero nosotros lo vamos a seguir midiendo porque cuando ya la cosa empieza a disparar es una variable importantísima. Fijaros que ahora la línea se ha disparado. La línea se ha disparado a partir de junio, ¿vale? ¿Por qué es eso? Bueno, no nos alarmemos. ¿Esto por qué es? Es porque el volumen de contagios asintomáticos es tan pequeño que una pequeña variación en el número de contagiados pues provoca oscilaciones gigantescas, ¿vale? Pero esas oscilaciones gigantescas no son preocupantes porque estamos hablando de este volumen de contagios, ¿vale? Entonces nosotros vamos a seguir muy de cerca cómo evoluciona esa probabilidad de contagio y cómo evoluciona el número de contagiados, el número de contagios asintomáticos y también el número de personas que van llegando a los hospitales, a las UCIs, etc. Y hablando de hospitales y UCIs, podemos ver cómo en España el número de personas que estaban en el hospital cada día ha evolucionado, como veis en el gráfico de la izquierda. Vamos a ir viendo comunidad autónoma a comunidad autónoma para ver si podemos estar tranquilos o no. Desde luego, lo que hay que hacer es seguir muy de cerca eso, porque así empieza todo. Empieza con un incremento del número de hospitalizaciones y el número de UCIs que luego se dispara, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que andarse con muchísimo ojo. Ahora ya, esta vez, ya no sería perdonable que se vuelva a desequilibrar el sistema. Tenemos que atenderlo cuando es pequeñito, porque si luego crece, se convierte en un monstruo absolutamente ingestionable. Ahora tenemos que vigilar al lagarto, al lagartito que tenemos ahí, a la lagartija que tenemos ahí, vigilarla que no crezca, ¿de acuerdo? Nosotros, desde luego, vamos a estar con todos los ojos fijados ahí, analizando comunidad autónoma, viendo qué pasa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en Andalucía, si vemos lo de abajo, lo de la derecha, es un zoom de las líneas que veis abajo del todo en el análisis de la izquierda, ¿eh? O sea, veis cómo en Andalucía cae a la izquierda, ¿vale? Voy a compartir otra vez esto para que me sigáis mejor. O sea, veis cómo aquí cae prácticamente a cero, pero si hacemos un zoom de esto y vemos esto, vemos cómo se ha producido un repunte. Se ha producido un repunte en el número de hospitalizaciones en Andalucía. Hay que seguirlo muy de cerca, ¿vale? Todavía no para preocuparnos, pero muy de cerca. Bien, pues esto es Andalucía, vamos a seguir. La Comunidad Valenciana, de nuevo, estamos prácticamente a niveles muy bajos y parece como que quiere subir, pero no termina de subir. Bueno, pues habrá que seguirlo también de cerca. Eso es Comunidad Valenciana, tanto en hospitalizaciones como en UCIs. ¿Cuál es la situación actual en Galicia? Bueno, pues en Galicia podemos estar tranquilos, porque en Galicia no parece haber repunte e incluso cuando hacemos zoom, las dos líneas tienden claramente a cero, ¿vale? Y además las cifras son bajísimas. Estamos hablando ahí de una persona hospitalizada por COVID en toda la comunidad autónoma y ninguna persona en UCI en toda la comunidad autónoma de Galicia, ¿vale? Supongo que ahora ya todo el mundo está pensando de vacaciones a Galicia, ¿vale? Pero esta es lo que se observa en la comunidad autónoma de Galicia. Castilla-La Mancha. Ojo, Castilla-La Mancha claramente se observa un repunte cuando hacemos el zoom en qué es lo que ha pasado en el mes de junio y habrá que seguir qué es lo que pasa con eso, ¿de acuerdo? En el número de hospitalizaciones, muy de cerca y antes de que crezca. ¿Qué ocurre en Castilla y León? En Castilla y León tenemos cifras estables, ¿vale? Tanto en número de hospitalizaciones como en número de UCIs y, bueno, pues también para seguir de cerca porque eso en absoluto está apagado, ¿vale? Ahí hay como llamitas, hay como, ¿cómo se dice? Como chispas, ¿vale? Que hay que vigilar, ¿no? Y obviamente todo esto son personas que están en el hospital y que lo están pasando muy mal. Tenemos Extremadura. Fijaros en Extremadura cómo la cosa cae y cuando estábamos a cero, que no había ninguna persona ni en el hospital ni en la UCI, de repente se ha producido ahí un pequeño rebrote, ¿vale? Pues también habrá que vigilar. Aragón. En Aragón tenemos ya incluso en el gráfico de la izquierda se ve cómo repunta. Así que cuidado Aragón, ¿vale? Porque claramente desde la última semana de junio se ha producido un rebrote también en cuanto al número de hospitalizaciones, ¿vale? Entonces, no esperemos 3 semanas, tengamos que analizarlo muy despacio y ojo que si esto sigue subiendo de manera exponencial, habrá que tomar medidas, ¿de acuerdo? Así que hay algunas comunidades autónomas donde hay que estar muy, muy atentos. Hemos visto esta clase de repunte ya en Castilla-La Mancha y lo hemos visto también en Aragón. Asturias, pues parecido a Galicia,
claramente las dos líneas para abajo y con cifras muy, muy bajas, incluso cuando hacemos el zoom para junio. Así que sin preocuparse. El caso de las Islas Baleares, parecido, cifras muy bajas, estables y de nuevo muy bajas, tanto en hospitalizaciones como UCIs. Ahí en Baleares podemos estar también bastante tranquilos. Tranquilos, pero prudentes. Es decir, nunca vamos a dejar de insistir en eso. Canarias, cuando hacemos el zoom, estábamos hablando de que esta era la comunidad autónoma donde se había producido menor saturación, donde el impacto había sido menor. Fijaros que aquí ya las cifras suben y bajan de manera muy, muy brusca, porque estamos hablando de 2, 3, 4 hospitalizaciones, 5, 4, ¿vale? Pues obviamente eso genera movimientos bruscos en la curva, ¿vale? Pasamos a ver Ceuta. ¿Qué ha pasado en Ceuta? Bueno, pues aquí pasa que el máximo número de hospitalizaciones que se produjo era de 9 personas hospitalizadas por COVID en un mismo momento, y eso se bajó, y ahora en el mes de junio no tenemos a ninguna persona en el hospital ni en la UCI. Lo mismo pasa en Melilla, aunque hubo una persona recientemente hospitalizada por COVID, hoy ya esta persona no está hospitalizada, por lo tanto no tenemos ni hospitalizaciones ni UCIs en este momento en Melilla. ¿Cuál es la situación en Murcia? Cuidado, porque nos pasa lo mismo que nos pasaba en Aragón y en Castilla-La Mancha. Cuando hacemos un zoom a junio, vemos que se ha producido un repunte, que las hospitalizaciones habían caído a 0, no había nadie hospitalizado ni en UCI en Murcia, y hoy hay 5 personas, todavía cifras muy pequeñas, pero con una tendencia preocupante que habrá que seguir de cerca. ¿Cuál es la situación de Navarra? Bueno, Navarra y Euskadi han sido comunidades autónomas muy castigadas también. No tanto como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y Madrid, pero también muy castigadas. Vemos aquí cómo ha bajado mucho, y cuando hacemos el zoom, pues se mantiene ahí en cifras estables, en torno a 6 personas hospitalizadas y 1 persona en la UCI. En el caso de Euskadi, cuando hacemos el zoom, vemos un pequeño repunte a partir de la segunda quincena de junio. Habrá que tener muchísimo cuidado, habrá que ser precavido, habrá que ser prudente, y tendremos que, a lo mejor, dar la voz de alarma. Y desde luego, nosotros no vamos a dejar de hacerlo, no vamos a dejar de dar mensajes de tranquilidad y de prudencia, pero si hay que dar un mensaje de alarma, desde luego lo haremos por responsabilidad. Entonces vemos cómo aumenta, de hecho hoy hay el doble de hospitalizaciones de las que había 2 semanas atrás. Y finalmente en La Rioja, donde la situación es como en Galicia, absolutamente cero, podemos estar tranquilos, no hay ninguna persona en estos momentos hospitalizada ni en UCI como consecuencia del COVID. Y con esto terminamos diciendo el mensaje principal que queríamos dar en cuanto a cuál es la situación actual. Podemos estar tranquilos en la mayor parte de los sitios, pero muy, muy prudentes, porque ya vemos que esto es un monstruo que quiere dar coletazos, que ahora es pequeñito, que le tenemos reducido, pero que quiere crecer y que está dando de nuevo coletazos para crecer. Así que muchísima precaución, muchísimo cuidado y vigilemos. Y yo me gustaría animar a todos, vuelvo a lo que es el inicio, a animar a tener esa inquietud por conocer lo que pasa. No por conocer cómo puedo echarle los números a la cabeza a mi contrincante. No, por conocer de verdad y honestamente qué es lo que pasa. Analizar con rigor lo que ocurre para así poder tomar las mejores decisiones y que esto pueda tener el mejor de los resultados posibles. Muy bien, pues damos el paso de nuevo a Alejandro, porque estamos llegando ya al final de la conferencia. Quisiera también animaros, porque esta conferencia la vamos a tener a principios de septiembre de nuevo, si no la tenemos antes. Es decir, si hubiera datos para alarma o para dar un aviso o alguna razón de este estilo, convocaríamos a todas las personas que os habéis interesado por el COVID para volver a dar una voz de aviso. Perdonad porque me había equivocado. Voy a dar paso primero a Andrés, y que va a dar un último aviso en relación también a algo parecido, lo que vamos a hacer, y luego pasamos a lo que me parece importante es a lo mejor hacerte algunas preguntas que yo creo que las personas que han estado asistiendo puedan tener las mismas dudas y que le hayan podido surgir. A lo mejor podrías incidir en ello, ¿no? Lo primero, supongo que habrá gente que a lo mejor está un poco alarmada, de decir, oye, esos repuntes que tú estás viendo ahora deben hacernos estar muy preocupados a la hora de movernos, del veraneo, etcétera. Y yo creo que más bien lo que tenemos que estar preocupados es de que
más a futuro, no tanto cuanto a nuestro riesgo personal actual en estos meses, sino más bien el riesgo que tenemos como comunidad española, de hacia dónde vamos a ir a futuro, no tanto al riesgo que podemos tener individualmente cuando nos movemos en el mes de julio y agosto. ¿A qué me refiero? A que yo creo que el riesgo que nosotros tenemos depende sobre todo del número de contagiosos asintomáticos que existen por ahí ahora mismo. Y el número de contagiosos asintomáticos que existen por ahí ahora mismo es bajísimo. El problema está en el porcentaje que contagian esos ahora, que como tú muy bien has dicho, antes ese porcentaje al principio estaba en un 30%, es decir, que cada contagioso contagiaba cada 3 días a uno, luego lo conseguimos bajar al 10, incluso por menos del 10 cuando estábamos todos confinados, y eso puede ser que ahora esté subiendo otra vez un poquito. Entonces, al estar subiendo eso, el problema es que vamos a ir incrementando casi de manera inevitable el número de contagiosos asintomáticos. Y eso es lo que puede ser peligroso a futuro para la comunidad, ¿no? Lo que yo entiendo es que, claro, si nosotros, y es un cálculo muy sencillo, si nosotros pensemos todos, si el número de contagiosos asintomáticos, si los contagiosos asintomáticos contagian a un 30% cada día, es decir, si yo ese día tenemos, imagínate, 100 contagiosos y al día siguiente tenemos 130 contagiosos, porque hemos contagiado el 30%, y al día siguiente otra vez el 30% más, y al día siguiente otra vez el 30% más, y al día siguiente otra vez el 30% más, eso nos va a llevar a casi multiplicar por 10 en 10 días. O sea, es decir, que realmente eso es lo peligroso, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener cuidado como comunidad es que el número de contagiosos asintomáticos no crezca en exceso. Podemos permitirnos que suba, pero que no que sea un volumen alto, porque el volumen alto de contagios asintomáticos es lo que hace que estemos en riesgo como comunidad y, por supuesto, que estemos en riesgo como personas individuales a futuro. Porque cuando tienes muchos contagiosos asintomáticos por ahí fuera, tienes tú mucho más riesgo como persona individual, pero además también la propia comunidad española, la comunidad autónoma de Madrid o lo que sea, está en peligro porque se puede saturar a futuro. Yo creo que el incidir en ese tema quizás sería interesante. Y la otra cosa que me parece interesante es los dos aspectos más polémicos que ahora mismo hay en cuanto a los medios de comunicación, que se ha politizado todo mucho, y entiendo que una de las cosas que podrías a lo mejor quizás reincidir, si tuviéramos un mínimo de tiempo, es en cómo evolucionó el número de contagiados a partir de lo que sale del modelo, cómo evolucionó ese número de contagiados diarios y cuándo empezamos a estar sentenciados en España, y especialmente en la Comunidad de Madrid, cuándo empezamos a estar sentenciados, que ya, pues que parece por las curvas que estuviste mostrando, que en finales de febrero ya teníamos un número de contagiados totales brutal. Y que ya, pero más que no había aflorado esa punta del iceberg en cuanto a muertes o en cuanto a etcétera, ¿no? Pero sí que estaban contagiados, eso se iba a demostrar después, unos días después, ¿no? Y luego también incidir, que yo creo que eso se ha incidido, pero quizá más en el tema de, bueno, efectivamente de este virus, sin duda se ceba con las personas mayores, pero sería una circunstancia doble de que no solo el virus se ceba con las personas mayores, sino que además, cuando estamos saturados, nosotros nos ocupamos más de las personas jóvenes. Con lo cual, de nuevo, nos cebamos otra vez con los mayores, ¿no? Entonces, que de alguna manera el procurar no saturarnos no es tanto porque nosotros vamos a estar en peligro, porque personas jóvenes con salud no están tan en peligro, sino porque cuando la comunidad autónoma se satura o cuando el país se satura, ponemos en grave riesgo a nuestros mayores. Y ya te dejo. Perfecto. Bueno, pues como suele hacer mi hermano, y lo hacemos constantemente, él hace las preguntas y las responde él, pero no pasa nada, porque cuando yo le hago las preguntas también las respondo yo. De todas maneras voy a incidir en algunas de las cuestiones que ha dicho, simplemente por mostrarlas en pantalla. Lo que decía de lo del porcentaje, la propensión de contagio, ¿no? De cómo eso era lo peligroso. En efecto, fijaros que es curioso, porque el cálculo matemático no falla, cuando la propensión de contagio baja por debajo del 13%, ¿de acuerdo? O sea que todo depende de la propensión de contagio. Cuando la propensión de contagio baja por debajo del 13%, es decir, de este nivel, todo baja. O sea, si yo consigo que la propensión de contagio baje por debajo del 13%, es decir,
que ponga los hábitos necesarios, pues a lo mejor simplemente con ir con mascarillas o que estemos a 2 metros unos de otros, ya con eso todo baja. Baja el número de hospitalizaciones, baja el número de UCIs, baja el número de muertes y baja hasta que se convierte en cero. ¿Vale? ¿Qué ha pasado, por tanto? ¿Por qué ha crecido? ¿Por qué de repente crece? ¿Por qué suben las cifras? No deberían subir. Si la previsión de contagio está por debajo del 13%, no sube nada. Todo se queda así. ¿Vale? Si suben las cifras es porque la previsión de contagio ha subido por encima del 13%. ¿De acuerdo? Y al subir esa previsión de contagio por encima del 13%, pues ya todo sube. Suben las hospitalizaciones, se ven esos rebrotes que empezáis a ver ahí, que hemos visto en las hospitalizaciones, en las UCIs, etc. ¿Ese 13% por qué ha subido? Obviamente porque estábamos confinados y ya no estamos confinados y ahora se está produciendo un movimiento como mucho más libre y obviamente eso se tenía que notar en la previsión de contagio. ¿De acuerdo? Pero, bueno, pues tenemos una previsión de contagio por encima del nivel óptimo, ¿vale? Pero todavía con un volumen de contagiosos asintomáticos muy pequeños, por tanto, el 13% de ese volumen tan pequeño es una cifra muy pequeña y, por tanto, estamos todavía con la lagartija que quiere crecer. Pero muchísimo cuidado porque estamos creciendo, ¿vale? Cuando lo ideal sería que no creciéramos, pero estamos creciendo. Y luego, respecto de la anterior pregunta que decía sobre cuál era la situación en la Comunidad de Madrid en febrero o marzo, bueno, pues lo que dice nuestro estudio es, perdonad, lo pongo aquí, estoy pasando ahora muchas pantallas, pero no os preocupéis, aquí. Lo que dice nuestro estudio, cuando veáis las 3 olas, es que habéis llegado ya a la pantalla que os queda. Es que las personas empezaron a contagiarse a finales de febrero y para cuando llegamos a final de marzo, ¿vale? Al 1 de marzo, estamos, en el número de contagiosos estamos aquí en el 1 de marzo. El 8 de marzo es este, ¿de acuerdo? Y este son el número de personas que se contagian diariamente. No, el 8 de marzo es este, perdón. Podemos decir, oye, ¿esto es lo que provocó la manifestación del 8 de marzo? Puede ser que pudiera haber provocado este repunte que vemos aquí, pero no podemos achacar al 8 de marzo y desde luego es un error matemático garrafal. No podemos achacar al 8 de marzo todo esto, ¿de acuerdo? Bien, esto es lo que las cifras nos dan, ¿vale? Por lo tanto, efectivamente, estábamos sentenciados cuando iniciamos marzo, ya estábamos sentenciados. Y la tercera pregunta creo que Andrés la ha contestado bien, así que con eso lo vamos a dejar y ya le paso a Alejandro Plans. Andrés, no sé si querías dar algún aviso más sobre alguna iniciativa más que pudiéramos desarrollar, aparte de estas conferencias que vamos a tener, promovidas por el Partido Político por un Mundo Más Justo, que promovió la plataforma No More Pandemics, y vamos a ir llamando cada 2 meses ahora, para el 1 de septiembre, salvo que algo ocurriera, y a partir del 1 de septiembre, cada mes, una conferencia para poder explicar en qué situación nos encontramos. Andrés, ¿alguna cosa más? Desde Structuralia, simplemente indicar que, bueno, nuestro papel en Structuralia es más formativo, es más intentar explicar qué está ocurriendo, más desde el punto de vista del modelo matemático, sobre todo por el colectivo al que nos dirigimos, que es ingenieros, que también están ávidos de conocer este tipo de cosas, estos modelos. Y nada, decir que haremos un curso dentro de nuestra plataforma ICLOX, que es la plataforma abierta que tenemos para formación de ingenieros, y haríamos un curso ahí que explique cómo funciona todo este modelo matemático y lo iremos, bueno, como sabéis, es un modelo abierto que está dentro de No More Pandemics, ahí podéis ver todo el detalle, el Excel, etcétera, y eso lo iremos mejorando en colaboración con No More Pandemics y con el Partido por Europa. Y lo iremos publicando en ICLOX, el curso actualizado. Pues, Alejandro. Muy bien, muy bien. Pues gracias a todos los asistentes. Hemos tenido en torno a casi 200 personas asistentes. La verdad que teníamos el doble de personas inscritas y aspiramos al 1 de septiembre pues a ir generando ese discurso que vemos tan necesario en No More Pandemics, que es generar un discurso de certidumbre, de concordia, de cooperación, dialogante, pero nítido en cuanto a no utilizar la confusión para generar confrontación, porque al final perdemos todos, y no hablo a nivel político, ni hablamos
a nivel político, lo estamos hablando sobre todo de personas, estamos hablando de economía, de negocios que están en juego y no ayuda para nada este tipo de controversia y lo que pretendemos es, como ha dicho Jorge, cada 2 meses organizar una convocatoria que será cada vez más numerosa. Habréis recibido un SMS todos los que os inscribisteis con a vuestro número de teléfono. Si por alguna razón no lo habéis recibido es porque el teléfono por alguna razón no era correcto. Así que tan solo lo que tenéis que hacer es pinchar en ese link que habéis recibido y si no, pues nos escribís al WhatsApp si no habéis recibido ese link, porque lo que sí que vamos a tener que empezar a hacer es un mecanismo de reserva de plaza. Nos hemos visto desbordados en esta primera convocatoria, eso es muy positivo, pero bueno, nos enseña también que la mejor manera de gestionar la próxima convocatoria del 1 de septiembre a las 18:30, a las 6:30 de la tarde, es que vayáis reservando vuestras plazas. Os recomiendo que lo hagáis ya mismo en ese mensaje que habéis recibido y nada, desde No More Pandemics, desde Por un Mundo Más Justo y desde Structuralia, de verdad, os damos las gracias por vuestra asistencia y os pedimos que compartáis ese link que es fácil de recordar, covidmodel.es, que habléis a vuestros contactos de que hay una iniciativa desde la ciencia, tratar de poner un poco de rigor sobre razonamientos, digamos, nada subjetivos y a ver si entre todos logramos salir de esta como cada vez somos más los que lo decimos, pero en base a la ciencia, por favor, no en base a, a otro tipo de motivaciones. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima, hasta el 1 de septiembre. Muchísimas gracias. Disfrutar del verano. Muchas gracias a todos.